Si hay alguien aquí que todavía no cree en ti, Señor, que no ha sido salvado por tu bendito poder, Padre, te ruego que hoy sea ese día, Rey. Amén, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Amén, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres la esperanza de este mundo, Padre. Amén, Señor. Por medio de Sí, tu Hijo. Padre. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis Amén. hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A ver cómo queda ahí el micrófono. El Señor nos llama hoy, hermanos, o me llama a mí, a predicar de la esperanza. Porque te digo algo, hermano, si hay algo que representa a Jesús, es la esperanza en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo que vive en la oscuridad, en un mundo donde prima el egoísmo, donde los problemas de los demás no importan, y en medio de todo eso tenemos el único rayo de luz y de esperanza en Cristo Jesús, en su iglesia y en su palabra. Quiero que pienses cuando escuchaste de Jesús por primera vez, ¿qué fue lo que sucedió dentro de ti? ¿Por qué volviste a la iglesia? ¿Qué fue lo que te impactó tanto? ¿Sabes? Me he dado cuenta que con el paso de los años en la iglesia hay algo que muchas personas pierden. Y es la esperanza en un Dios que murió en la cruz. Por ti y por mí. Pasa el tiempo, hermano, y las personas ya no les sorprende nada. Historias como las de Zaqueo, ese hombre que era un avaro, un hombre que amaba el dinero y que de un día a otro se despojó de todo. Y escuchamos la historia y decimos, es una linda historia. Pero no nos damos cuenta cómo el poder de Dios transformó a ese hombre. Escuchamos la historia de Ana, la estéril, la que no podía tener hijos y era humillada por la otra mujer que tenía a su esposo, la cual luego que oró al Señor tuvo 7 hijos. Le cambió la vida el Señor a Ana la estéril, porque en esos tiempos, cuando ella vivía, una mujer estéril era como nada, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia y le dio 7 hijos. Y entre ellos Samuel, uno de los profetas más grandes de la Biblia. La historia de Ruth, hermanos, donde parte con su suegra, ¿cierto? Y los hijos de Noemí, y muere su esposo, y mueren sus hijos, y queda ella con sus 2 nueras. Y ella le dice, Noemí les dice que se vayan, porque no tiene nada que ofrecerle, siendo una hija del Señor. Pero Ruth no lo entendía así, porque ella le dijo, donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. ¿Por qué? Porque ella no era israelita, pero ella vio cómo la familia de Noemí tenía un Dios vivo, un Dios real. Entonces parece que Noemí se había olvidado de ese Dios, pero Ruth se encargó de mostrarle que Dios, a pesar de que había muerto su esposo, a pesar de que habían muerto sus 2 hijos, aún había esperanza. Amén. Porque la esperanza no debe estar en los hombres. Así es, amén. La esperanza solo está en Dios. Amén. La esperanza solo está en Jesucristo. Entonces escuchamos estas historias, hermanos, y no logramos aplicarlas a nuestras vidas.
La historia de ese hombre que estuvo 38 años paralítico, hermanos. Y cuando apareció Jesús le dijo, levántate y camina. Así de sencillo y así de poderoso es nuestro Dios. Amén. Y pasamos por esa historia como si... Ah, sí, Jesús es así. Jesús es un Dios de esperanza. Amén. Es un Dios vivo que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones día a día. Él está obrando en su iglesia ahora, en este minuto. Amén. Todos partimos, ¿verdad?, embalados en el Señor. Queríamos hacerlas todas, pero hoy en día, ¿qué quieres hacer por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Si Él dio la vida por ti, si Él pagó por tus pecados, que no nos ocurra esto, hermano. Cada historia que está en la palabra de Dios debe impactarnos. Y cada vez que la volvemos a leer, tú siempre vas a encontrar algo más poderoso, que te va a seguir impactando, que te va a mantener en el día al día con una sola esperanza, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. A veces perdimos el asombro de ver cómo Jesús se fijaba en aquellos que nadie se fijaba, que eran ignorados, olvidados, pero Él ponía la mirada en ellos y cambió sus vidas de una forma radical, como veíamos el domingo pasado, hermanos. Porque Dios, cuando cambia tu vida, la cambia de una forma radical. Amén. Él no te llama a una religión muerta, donde su poder no va a actuar. Amén. Él nos llama a vivir en el poder de Dios. Pablo, cuando fue a predicar, hermano, a Asia Menor, él les dijo, yo no vine con sabiduría humana, sino que vine en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y les vine a predicar el Evangelio de Jesucristo. Señor, amén. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Amén. Un Dios que puede cambiar la situación más oscura que estés viviendo tú. Él la puede cambiar hoy día sí. Él puede cambiar mi situación más oscura en un día claro. Amén. Porque Él es la luz del mundo. Amén, Señor Jesucristo. ¿Para qué me salvó Jesús? Estaba escuchando una canción de Justin Bieber, hermano. La escuché. Y en una parte él dice, con respecto a una canción que se llama Propósito, que había encontrado su propósito. ¿Saben quién es Justin Bieber, verdad? Él es un artista pop que se convirtió al cristianismo y se convirtió en la iglesia de Hillsong, una iglesia que muchas veces nosotros los pastores pelamos o hablamos mal de ella. Y fue amigo de un pastor, del cual el pastor lo pillaron en adulterio. Pero aún así Justin Bieber creyó en Jesús. Ahora, ¿qué pasó con la vida de ese pastor? Muchas veces nosotros criticamos, ¿cierto? Le tiramos mugre, le tiramos todo. Y no nos interesa lo que pasa después con ese pastor. Lo echaron de la iglesia nomás, ya era lo justo. Pero a lo mejor era la oportunidad para que él se convirtiera. Para que él se volviera al Señor. Pero a veces pareciera que nosotros quisiéramos que la gente se pierda en vez de que se salve. ¿Para qué me salvó Jesús? Dios usó a ese hombre para que Justin Bieber se salvara. Justin Bieber no es un gran personaje. Para Cristo. Para Cristo somos todos iguales. Amén. Pero si tú estás escuchando las noticias hoy día, hermano,
tú puedes entender lo que vivió Justin Bieber en manos de un traficante sexual, millonario, famoso, pero él encontró a Jesús. Amén. Y Jesús le dio esperanza. Hay una canción de él que dice que se siente solo. Yo creo que todo el mundo que no tiene a Cristo se siente solo a veces. Amén. Porque el mundo, hermano, el mundo vive su mundo. Y parece que a nadie le interesan los problemas de los demás. Entonces Justin Bieber dice que él descubrió su propósito. Y le preguntaron, ¿y cuál es ese propósito? Y él respondió, ayudar a la gente. Lo dijo Justin Bieber, porque tiene a Cristo en su corazón. Sí, hermanos, ayudar a la gente. Hermanos, el mundo está sufriendo. Y está sufriendo por su pecado. Amén. Por no creer en Jesús. ¿Y qué le vamos a decir al mundo? ¿A qué pena? ¿Te vas a ir al infierno? No. Debemos llevar esperanza sobre todo a aquellos que están cerca de nosotros. Y a cualquiera que necesite ayuda. Amén. Así es, Señor. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata la historia del buen samaritano. Que pasaron dos religiosos, ni les interesó. A veces nos convertimos en ese tipo de religiosos, que no queremos ayudar a nadie, que no nos interesa el resto, que solamente queremos que nuestra vida funcione según nosotros en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que Él preparó obras para las cuales nosotros anduviéramos después que Él nos rescatara. Y las Amén. preparó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros a veces hacemos caso omiso de eso. De que Amén. tenemos una obra que llevar a cabo como hijos de Dios. Muchas veces nos jactamos de ser escogidos por Dios, pero debemos comportarnos como verdaderos escogidos de Dios. Debemos hacer la diferencia con el resto. Debemos ser como Jesús. Amén. ¿Qué produce en ti el cristianismo, hermano? La gran mayoría de las historias, hermano, en la Biblia son historias que inspiran esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en quién. Solo en Dios, solo en Cristo Jesús. ¿De qué se trata este texto, hermano? De esperanza Amén. para aquellos que la han perdido. Esperanza para aquellos que no quieren vivir. Esperanza para aquellos que están atrapados en el pecado y no encuentran la manera de salir. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo, hermano, todo lo que está aquí en la Biblia es verdad. Amén. Él es el camino, no hay otro. No hay esperanza, hermano, fuera de Cristo. Amén. Todo está muerto fuera de Jesús. Escucha hoy su voz y cree en aquel que te amó Amén, Señor. desde antes de la fundación del mundo para llamarte a ser una persona llena de esperanza, la luz de este mundo, la sal de la tierra. Tú y yo hemos sido llamados para reconciliar al mundo con Dios. Amén. Segunda de Corintios 5, del 15 al 19 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Si bien es cierto, la palabra a veces es dura, ¿cierto? Pero no podemos dejarla así. No podemos decirle, oye, tú eres un pecador. Tu vida es miserable porque no amas a Jesús. No, debemos llevarlo a Jesús. Amén. Porque en Él hay esperanza. Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo. Amén. ¿Qué es lo que reflejamos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Habita Cristo en nosotros? ¿Son las respuestas que tenemos nosotros para el mundo las que tiene Jesús? Porque te digo una cosa, la solución para todo es Jesús. Amén. Así es. Pero la más importante, hermano, es que Él es tu Salvador. Amén. Es que Él es mi Salvador. Así es, Señor. Amén. Porque de ahí deriva todo hacia abajo, hermano. Si tú quieres ayuda de Jesús para que soluciones tus problemas, para que solucione tu economía, tu matrimonio, estás entendiendo mal. Porque lo primero que debe ocurrir en un cristiano es que Él te salve Amén. y te transforme Así es. en un hombre nuevo, una vida nueva, una persona irreconocible. ¿Saben por qué mis amigos no me llaman ahora? Porque ya no soy ese. Amén. Ese que le gustaba el carrete, que le gustaba tomar, que le gustaba escuchar música y solo su música. Bendito sea, Señor. Dice la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Solo un poquito de contexto, hermano. ¿En qué época se escribió el libro de Isaías? En la época que Israel había sido exiliado. Amén. Era un pueblo sufriente. Era un pueblo que por su pecado Amén. Dios lo había sacado de su propia tierra. Isaías no fue cualquier profeta, hermano. Isaías le predicaba a los pobres y le predicaba a los ricos. Porque tenía una buena posición. Era un hombre estudiado. Algunos creen, hermano, que quizás Isaías fue el profeta más grande. Él habló en el nombre de Dios a la gente común y corriente. Y también a los reyes. Él era conocido en el palacio. Él era un asesor de los monarcas. Y le entregan a Jesús este libro. Estoy averiguando por qué le entregaron ese libro. La verdad es que no sale en ninguna parte. ¿Por qué tenía que ser el libro de Isaías? Lo que sí sabemos es que Isaías vivió en uno de los tiempos más difíciles para Israel. Amén. Y ahora Jesús, 30 años viviendo en la sinagoga, hermano. Tiene que haber oído muchos sermones. Todos los días de reposo y todas las semanas. Porque los judíos hacen culto muy seguido, hermano. Martes, miércoles, jueves, viernes. Y allí estaba
era su costumbre. Y en esos cultos, en la sinagoga, hermano, el tema primordial era la venida del Mesías. La esperanza de Israel. Era lo más común que tú escuchabas en uno de sus sermones, en uno de los sermones que daban ahí los israelitas. Entonces Jesús tuvo 30 años callado, escuchando, pero hoy le entregan el libro de Isaías para que él hable. Y Jesús volvió a su pueblo, hermanos, donde todos lo conocían simplemente como el hijo de José, un hombre común y corriente, pero un hombre que al parecer le importaba cumplir lo que sus padres le habían enseñado, cumplir con la ley, la cual se suponía que era la costumbre de todo judío, cumplir con la ley. Quizás muchos de los que estaban allí, hermanos, solo estaban por costumbre, pero no porque entendieran la necesidad que tenían de escuchar la palabra de Dios, de llenarse de esperanza, de escuchar la voz de Dios, de compartir la palabra de Dios. Algunos dicen, es mi costumbre. Mis papás lo hacían, mis abuelos lo hacían, mis bisabuelos lo hacían. Por eso muchos estaban allí. Pero no porque realmente entendieran la importancia de oír la palabra de Dios. Amén. No estaban allí porque encontraban esperanza, hermano, para sus vidas. Muchos no estaban allí porque buscaban guía para sus dificultades de la vida. Y si hay algo que hemos descubierto en medio de la predicación, es que su palabra es luz en medio de la oscuridad. Amén. Paz en medio de la tormenta. Muchos ya habían olvidado cómo Dios había librado a Israel de Egipto. Por eso se dice que Moisés es una especie de Jesús. Es un tipo de Jesús. Porque ¿qué hizo Dios por medio de Moisés? Salvó a su Liberó a Israel de Egipto. Amén. Pero eso era algo simbólico, porque ahora llegó el verdadero libertador. Amén. Y nos vino a mostrar la verdadera libertad. Amén. Y el problema, como decíamos el otro día, no eran los romanos. Jesús no vino a rescatar a Israel de los romanos. Jesús vino a mostrar dónde está el problema realmente. Amén. Este pueblo, hermano, estaba en una decadencia espiritual terrible. Habían olvidado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que rescataba a su pueblo. Habían olvidado su historia. Cómo Dios, por medio de Moisés, con mano poderosa, los había librado de la esclavitud. Era un pueblo que tenía un recuerdo medio borroso de Jehová. Sí, a lo mejor estaban esperando al Mesías, pero un Mesías hecho a su medida. Un Mesías dispuesto a hacer lo que ellos querían hacer. Un Mesías que reinara para que ellos pudieran vivir tranquilos, sin problemas, en paz. Un Mesías que eliminara todas las dificultades de sus vidas. Ese tipo de Mesías estaban esperando los israelitas. Porque este pueblo, hermano, se había perdido completamente del propósito que tenían como pueblo de Dios. ¿Y cuál era ese propósito? Glorificar a Dios. Un pueblo estancado en la miseria, un pueblo en la pobreza espiritual, un pueblo sin amor los unos por los otros, un pueblo sin Dios, sin una ley que seguir, solo reglas que cumplir. Así estaba viviendo Israel, hermano.
Y allí en medio de ellos se levantó a leer Jesús. La promesa de Dios estaba delante de ellos. Tantos años esperando, hermano. Tanto tiempo sedientos. Tanto tiempo sin una palabra de esperanza para sus miserables vidas. Hasta que llegó Jesús y abrió su boca. Dice que todos pusieron su mirada en Él y lo admiraban. Como diciendo, ¿quién es este? Yo no he escuchado nunca a nadie hablar así. Él era Jesús. Dice Ezequiel 29, 21, dice, aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy el Señor. Eso es lo que iba a ocurrir cuando Jesús abriera sus labios. Amós 3:8 dice, el león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Amén. ¿Tú puedes entender el poder de la voz de Jesús? Que se mueve en medio de su iglesia, en medio de la predicación del Evangelio. Y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, vengo con autoridad. Amén. No soy un aparecido, no soy cualquiera. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue hombre, 100% hombre. Jesús vivió su vida en el poder del Espíritu Santo. Lucas 3:22 dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Es decir, Jesús empezó de a poco a revelar que Él era el Mesías prometido. Era la promesa de Dios para su amado pueblo. Amén. Él era el escogido por Dios. Él era el señalado por Dios. De hecho, Él decía, a ustedes les conviene leer la palabra de Dios, le decía a los fariseos, porque ellas apuntan a mí. Jesús no es cualquiera. Amén. Jesús fue escogido por Dios para venir a salvar a los pecadores. Amén. Dice Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así es, Señor. Bendito es Jesús. En Mateo 17, del 5 al 8, la transfiguración de Jesús dice, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Jesús era el Mesías prometido por Dios. Amén. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Es decir, Jesús no vino a hablar lo que él quería hablar. Él vino a hablar lo que el Padre le dijo que iba a hablar. Ese es un verdadero enviado de Dios.
Amén. Jesús es la vid verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los demás eran falsos. Amén. Los que estaban en ese tiempo liderando, hermano, no hablaban en el nombre de Dios realmente. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Aquí Jesús comienza su ministerio en su pueblo, pero nadie es profeta en su propia tierra, dijo él, ¿verdad? Amén. Pero este ministerio de Jesús es el ministerio de él y de todo cristiano, hermanos. Un ministerio que nos llama a poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice. ¿Qué significa el ungimiento? ¿Ustedes han escuchado cuando alguien me dice, me ungieron? Vinieron unos pastores y me ungieron. ¿Saben lo que significa ungir una persona? Significa consagrar al Señor esa persona. Pero claramente la iglesia no lo entiende así. Porque ellos ungen a cualquiera y no le dicen la importancia o el temor, con el temor que deben hacer esto, porque se están metiendo con un Dios vivo. No, lo ungen no. Como que si la unción, al ungir a la persona, se va a sanar. Y de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata solo de eso. También se trata de eso, pero no es lo primordial. Porque ¿qué sacamos con ser sanos si mañana nos vamos a volver a enfermar? ¿O qué sacamos con ser sanos, con tener vista si éramos ciegos, si realmente no tenemos vista espiritual? Dios, hermano, estuvo enojado por mucho tiempo con Israel, porque ellos no eran luz en medio de la oscuridad. Dice Isaías 58:6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso no lo hacía Israel. Israel se había convertido, hermano, en una simple religión, más preocupado de los mandamientos de hombres que ellos habían inventado que de cumplir la ley de Dios. Amén. ¿Qué es lo que iba a hacer el Mesías cuando Él llegara? Y Jesús se los está diciendo. Vine a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuánta necesidad hoy en día, hermanos, hay de buenas noticias? Amén. Puras malas noticias. Pero te digo una cosa de Cristo. Cristo trajo la buena noticia. Amén. ¿Para quién? Para los pobres. Amén, Jesús. Él vino a predicar el Evangelio a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y libertar a aquellos que están oprimidos, al proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál sería el año? ¿De qué año estaría hablando? ¿De ese año solamente, Jesús? No. Para Dios, un día puede ser 1000 años, y 1000 años puede ser un día. Amén. Entonces su ministerio, hermano, Él lo hace
por medio de una metáfora. Porque Él no está hablando de los pobres El dinero. que no tenían nada de dinero. Él está hablando de la pobreza espiritual. Amén. Entonces aquí vemos 4 metáforas: los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Y estas metáforas describen, hermanos, a los no redimidos, describen a los no salvos, describen a los perdidos, a los no convertidos, a los no perdonados. Entonces, este ministerio resume la obra de salvación. Él predica, hermanos, buenas nuevas a los pobres, libertad a los prisioneros, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Mira lo que dice el Salmo 7, del 4 al 9, dice: ¿se han fijado que la Biblia usa muchas metáforas? Y debemos entenderlas como tal. Porque, hermano, tú en la calle puedes encontrar mucha gente pobre, pero no están ahí con Jesús, porque son orgullosos. De hecho, muchos de los que están en la calle porque son demasiado orgullosos para perdonar, para reconciliarse con alguien si es que lo ha dañado. Por eso prefieren vivir en la calle solo sin que nadie los moleste. No es de esos pobres que está hablando Jesús. Está hablando de aquellos que reconocen su nula espiritualidad. No tenemos nada, hermanos, que ofrecerle a Dios. Dice Salmo 7, del 4 al 9, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma del menesteroso, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová. ¿Cómo vemos nosotros el mundo? ¿Como una pila de pecadores? ¿O lo vemos como un mundo sufriente por su pecado? Cuando vemos al mundo así, ¿cómo debemos vernos? Como gente pobre espiritualmente, gente cautiva, hermanos. Más bien que tú y yo venimos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, hermano, y decíamos: somos ricos. Pero por dentro, ¿cómo estábamos? ¿Cómo nos mostrábamos al mundo? Todo bien, todo perfecto. El mejor esposo, el mejor padre, el mejor trabajador. Pero eso era una pura mentira. Qué pobre éramos. Amén. El mundo, hermano, es esclavo del pecado. El mundo está oprimido. ¿Por qué creen que hoy día tú a un conductor le tocas la bocina y se va con una pistola y te mata? Por la presión, pues. El mundo ya no soporta la presión.
Amén. ¿Por qué? Por su pecado. Porque no quieren oír la palabra del Señor. No quieren venir a las iglesias. Y se excusan en que yo conozco un cristiano que no es tan cristiano. Y eso es lo mismo que decía Jesús. Mi nombre es blasfemado por causa de vosotros. Así es, Señor. Somos luz en el mundo. Y cuando digo luz, no estoy diciendo que seas alguien inteligente, alguien bacán. Estoy diciendo alguien que refleja a Jesús con su amor, con su misericordia, por esas almas perdidas, cautivas. Tú y yo debemos saberlo mejor que nadie porque venimos de allá. Amén. Por eso te preguntaba al principio, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste la voz de Jesús? Él abrió la esperanza, ¿cierto? Fue ese día que dijimos, puedo enderezarme. Amén. Hay esperanza en Jesús, pero solo en Jesús, hermano. Amén. Fuera de la salvación que Cristo trae, hermano, todos son pobres, todos son prisioneros, son ciegos y están oprimidos. Esta es la verdadera condición del ser humano. Amén. Por eso es tan importante este texto, para poder entender dónde está el libertador. ¿Quién es el que me va a dar vista porque no veo? Jesús. Amén. Solo Él. Solo Él puede hacerte llegar a la conclusión de que tú eres un pecador perdido, que no tienes esperanza en esta tierra Amén. sin Él. Hermano, el futuro es Cristo Jesús. Así es, Señor. Nadie más. Si viniera Él hoy día, hermano, viniera Él hoy día, ¿qué pasaría con todos nuestros planes, con todos nuestros proyectos? ¿Qué pasaría con nuestro futuro? Desaparece. Mágicamente desaparece. Por eso te digo que el futuro es Cristo Jesús. Amén. Antes de planificar cualquier cosa, preocúpate de no estar viviendo en la iglesia como vive el mundo. Amén. Pobres, prisioneros, oprimidos y ciegos. Ese es el estilo de vida. ¿Por qué Jesús dice yo vine a dar buenas nuevas a los pobres? Porque Él trae riquezas. Amén. Prepara tu chequera. Él trae riquezas espirituales, Amén. que son las que importan. Mateo Así es. 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, escucha esto, hermano, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que cuenta, hermano. ¿Qué importa lo que yo tenga o no tenga en esta tierra? Amén, Señor. Si el reino de los cielos es de nosotros. Amén. Eso lo cambia todo en nuestras vidas. Así es, Señor. Gracias, Padre. Si yo antes decía, pobre de mi papá que no me da. ¿Por qué no tengo un trabajo mejor? No entendía esta realidad, hermano. Tú y yo, si tenemos a Cristo, somos ricos. Amén. Esa es la riqueza que cuenta. Amén. Dime tú, ¿qué le pasa al rico cuando se le acaba el dinero? Entiendo.
capaz que caiga en depresión y se muera. Pero ¿qué le pasa al cristiano cuando todo está en el suelo? La riqueza espiritual empieza a orar en nosotros. Amén. Por eso debemos, cuando predicamos al mundo, debemos predicar como predicando a pobres. Así es, Señor. Amén. El Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Amén. Y Jesús, hermano, estaba capacitado por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los pobres. Y las buenas nuevas no son que las personas pobres se van a volver ricas. Porque muchos predican eso. Y el Evangelio no es eso. Amén. Las buenas nuevas no son prosperidad económica, hermano. Las buenas nuevas no es una mejoría material. Como les decía, Jesús está hablando de riquezas espirituales para aquellos que están arruinados espiritualmente. Amén. Él nos viene a liberar de nuestra pobreza espiritual. Amén. Mira lo que dice Efesios 1, del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿No dice aquí bendición material? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo está el mundo espiritualmente? ¿Qué es lo que hemos visto estos domingos anteriores? ¿Cómo está el mundo? Está muerto. Pobres, prisioneros. Es como cuando tú vas a una guerra y ves cómo está devastado el país donde está ocurriendo esa guerra. Así está el mundo, hermano. El mundo está devastado por el pecado, por la muerte. Pero habla con ellos. ¿Qué te van a decir? Le pedí al Señor hoy día, hermano, que predicara corto. Y me dijo, bueno, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Eres tú o soy yo? Yo por mí, hermano, predicar 1 hora. Pero el que pone el querer y el hacer es Él. Y yo digo, por algo será. Porque, seamos sinceros, pues, hermano, si somos capaces de estar hoy en día viendo una película 2 horas, no podemos estar 1 hora, hora y media. Y no es que yo piense eso, hermano, no es que yo lo haga por eso. No es que yo simplemente me pongo en las manos del Señor y que Él haga su voluntad. Amén. La palabra pobre, hermano, significa alguien que no tiene nada, espiritualmente hablando. Es decir, alguien muerto. Alguien que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Lucas 16:20, ¿recuerdan la historia del rico y Lázaro? Había también un mendigo. Esa palabra mendigo es la misma palabra que está usando Jesús cuando le habla que va a dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, es un mendigo. ¿Te fijas por qué es tan difícil que la gente venga al Evangelio? A ver, ¿a quién le gusta que le digan mendigo? A nadie, ¿cierto? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿De aquel quién? De un rico, lleno de llagas. Entonces la palabra griega petochos, que significa no tienes absolutamente nada. Y el Mesías vendrá y va a traer buenas nuevas a la gente que está destituida, la gente que no tiene nada. Y espiritualmente hablando,
Está hablando de personas que reconocen que no tienen nada de lo cual puedan presumir. Y claro está, cierto, que esto va totalmente en contra de la mentalidad del pueblo al cual Jesús estaba predicando en ese momento. Ellos se creían el pueblo de Dios. Eran ricos. Y sabes tú, económicamente ellos eran ricos. Pero solo los líderes. El resto del pueblo se estaba muriendo de hambre. Amén. El resto del pueblo estaba enfermo. ¿Por qué? Porque guías ciegos estaban guiando a ciegos. ¿Qué resultados tenemos ahí? Ninguno, pues, hermano. Apocalipsis 3:7 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es el real estado de todo ser humano que no tiene a Cristo. Amén. ¿Te fijas cómo el ser humano vive la apariencia? Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Mesías trae buenas nuevas, hermanos, a aquellos que están en una bancarrota espiritual. No solo no tienen dinero en el banco del cielo, sino que más encima le debemos a Dios por nuestro pecado. Amén. Por eso estamos destituidos espiritualmente, el ser humano naturalmente. Hay un himno que dice, nada en mi mano traigo, simplemente me aferro a tu cruz. ¿Qué tiene el ser humano? Nada. Amén. Solo Cristo. El único Salvador, el único Rey. Amén, Señor. El único que puede sacarte de la miseria espiritual. Me ha enviado, dice, a sanar los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que produce un corazón quebrantado? Un corazón herido. Las decepciones, ¿sí? Los abusos, las violaciones. ¿Quién podrá sanar aquí? Dicen que Bob Daddy estaba cobrando $5,000 millones por mostrar un video de Justin Bieber en cómo él lo violaba. ¿Cómo creen que estaba la vida de Justin Bieber antes de conocer a Jesús? Destrozada. Pero Jesús le dio vida. Amén. Le dio esperanza. Escuchen sus canciones, son en inglés, pero transmiten esperanza. Y esa es la esperanza que cada cristiano debe transmitir al mundo. Amén. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Proverbios 14:3 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. El mundo se puede reír, puede mostrar que está gozando, pero en el fondo de su corazón están heridos, están Amén. dañados. Simplemente no lo quieren reconocer. Simplemente no quieren buscar ayuda. Porque la ayuda está. ¿Y dónde está? En Cristo Jesús. Amén. En su palabra. Él vino, hermano,
sanar tu corazón. Dice la palabra, por mi llaga hemos sido curados, Amén. sanados. Había tanto odio, hermano. Hay tanto odio en nuestros corazones a veces. Solo Jesús lo puede quitar. Hay tanta falta de atención a veces. Que solo Cristo lo puede quitar. A pregonar libertad a los cautivos. Jesús ve al pecador, hermano, como alguien que está preso. Amén. Puedes ver tú como una persona que anda en la calle es un preso, ¿puedes entender? Es una metáfora. Porque literalmente no está preso, pero espiritualmente está preso. Porque no tiene a Cristo. Amén. Y es esclavo de su pecado. ¿Qué le dijeron los fariseos a Jesús? ¿Esclavos nosotros? Si nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué le dijo Jesús? El que hace pecado, esclavo del pecado es. Esta idea de pregonar, de predicar libertad a los cautivos tiene que ver con el perdón. Porque alguien que está preso, hermano, es porque cometió una falta, ¿cierto? Y debe ser perdonado. Y la única manera que pueda ser perdonado el pecado del mundo es por medio del sacrificio de Jesús. Amén. No hay otra forma. Así No es. hay otro camino, dice la palabra. Amén. Así es. Solo Él puede libertar a los cautivos y darles libertad. Amén. Esa libertad, hermano, que cambia tu vida, que te hace danzar como David danzaba, que te hace soñar nuevamente, porque ahora eres libre. Amén. Gracias, Señor. Libre de esa cárcel que se llama pecado, esa cárcel que se llama egoísmo. Él vino a proclamar libertad. Amén. Dile esta palabra, para nosotros, como no hemos estado presos, no tiene un impacto tan fuerte. Pero para el que ha estado preso, hermano, en una cárcel, lo entiende. Amén. Pero tú y yo deberíamos entenderlo también, si realmente somos sinceros con nosotros. Antes de que llegara Jesús, estábamos presos, encarcelados. No había forma de salir. Amén. No había forma de sanarse. Así No es. había forma de escapar de ese lugar en donde estábamos sumidos miserablemente por nuestro pecado. Y claro, nosotros creemos que el problema siempre eran los demás, siempre estaba afuera, pero el problema siempre estuvo en que nosotros éramos pecadores y eso causa que vivamos en una prisión. Él no está hablando de prisionero físico, hermano, reales. Aquí él está hablando de aquellos que están aprisionados, que no pueden escapar del pecado. Y así estaba el pueblo de Israel. Pero díganme ustedes, ¿ellos lo reconocían? No, yo creo que Jesús hablaba con ellos y le decía, oye, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Te queremos matarnos? Pero estamos bien. Seguramente ahí en la sinagoga de Nazaret no había prisioneros.
Y deben haberse preguntado, ¿y a qué le está predicando este? Seguramente ellos pensaron, pero si los prisioneros están en la cárcel. Recuerda que estas palabras las dijo Isaías en medio del exilio. Y en ese minuto a lo mejor sí era para los prisioneros físicos, para los que estaban exiliados y en la cárcel a lo mejor. Pero ahora Jesús, hermano, le da el verdadero sentido a esta palabra y te dice, tú eres prisionero del pecado, pero yo vine a libertarte. Amén. Yo vine a sacarte de allí. Amén, Jesús. Porque Gracias. yo tengo el poder, porque yo fui ungido por mi Padre Amén. y tengo el Espíritu Santo en mí. Así Y yo es, te Señor. puedo libertar, dice Jesús. Amén, Señor. Gracias. Aleluya, hermano. Yo creo que no todos entendieron esto, pero tiene que haber alguien que haya entendido. Y su corazón debe haberse regocijado. Amén, Señor. Así es, Jesús. Tantos años preso. Imagínate un preso que lleva 30 años preso. Y tú llegas un día y le dices, hoy te dejaremos en libertad. ¿Ustedes se pueden imaginar la alegría de eso? Así es, Señor. Amén. Quizás tú no te ves como un preso, pero Jesús te ve como un preso. Por eso Él dice, yo vine a predicar libertad a los cautivos. Hebreos 2, del 14 al 15 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Jesús es un libertador, hermanos. Así es, Señor. Amén. Y eso es lo que necesita el pecador, ser librado del pecado. Saber cómo luchar con el pecado, saber cómo vencer el pecado. Y solo se puede hacer por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Efesios 2:1-2 dice, y Él les dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente que si no tienes a Cristo, es imposible que no la sigas. La vas a seguir igual, quieras o no quieras. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Definitivamente, hermano, si tú le preguntas a alguien natural, él jamás te va a decir que está preso. Pero así lo ve Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la realidad. Amén. El mundo vive de pura apariencia, hermano. Así es, Señor. Amén. No te creas, hermano. ¿Cómo no lo vamos a creer si nosotros mismos vivíamos de pura apariencia? Mostrándonos que estábamos bien, que éramos felices, de fiesta en fiesta, pero por dentro, muertos, cautivos, Oh, pobres. Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Juan 8, 33, 34 dice, le respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, amén. ¿Cómo estamos en eso? Salmo 79
Del 11 al 13 dice, llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelva a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te ha deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Él te puede libertar. Y una vez que Él te liberta, tú lo alabarás. El pecador, hermano, es un cautivo de Satanás. Es un prisionero del pecado. Pero más que eso, es un prisionero del ejecutor eterno, quien es Dios, quien lo hace responsable y lo hace esperar en el día del juicio. O sea, lo peor, hermano, no es que sean prisioneros del diablo o de ellos mismos. Lo peor es que un día van a tener que estar frente a Dios y Dios ejecutará su sentencia. Y la sentencia es muerte eterna al lago de fuego. Amén. Chad Wesley escribió en un himno, dice, Él rompe el poder del pecado cancelado, Él libera al prisionero. Amén. Aquellos que son pecadores y se reconocen como tal, entenderán la maravillosa obra de Jesús. Amén, Señor. Y vino a dar vista a los ciegos, pobres, presos, ciegos. El pecador no solo carece de recursos espirituales, hermano, para ganarse el favor de Dios y de esta manera ser pobre, no solo es culpable, sino que no ve. Amén. ¿Puedes entender eso? ¿Tú veías antes de llegar a Cristo? Sí vemos. Y vuelvo a decir, Jesús está hablando en términos espirituales. Amén. Pero si yo veo el pecado de los demás, Jesús está hablando de que tú veas tu propio pecado, tu propio mal. Amén. Y si no lo ves, no te vas a dar ni cuenta cuando estés frente a Dios y tengas que dar cuenta de todo lo que hiciste y de todo lo que dijiste. No vas a tener con qué presentarte. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen. Este es el estado de los no convertidos, hermano. ¿Cómo llegamos aquí? Oyendo. ¿Tú entendiste la palabra de Dios cuando llegaste a la iglesia? Inmediatamente el hombre natural, hermano, no percibe las cosas de Dios. Amén. No las puede conocer porque para él son locura. Así es, amén. Hermanos, si todos quieren ser amigos del cristiano hasta que el cristiano le habla de Jesús y le habla de su condición, de ahí ya fue un gusto conocerte. Amén. Porque están cautivos. Juan 12:40. Pero muchas veces los ciegos también son ciegos porque Dios los deja ciegos, espiritualmente hablando. Dice Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se convierte y yo los sano. ¿Te fijas que Dios tiene un límite? Amén. Aquí Jesús está hablando, hermano, de los judíos que trataron a Jesús de que él hacía las obras que hacía, las hacía por el poder de Belcebú, de Satanás. Y ahí lo sacaron de quicio y él cegó sus ojos y endureció su corazón para que no entendieran. Amén. Pero también el enemigo
Los entretiene con sus mentiras. Amén. Y dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el pecador, hermano, es una persona ciega, no puede ver, no puede conocer la verdad. Amén. Y es por esto, hermano, que tú puedes ver a los grandes científicos y reunirlos a todos y no entienden ningún tema relacionado con el Creador, ningún tema relacionado con la salvación. Ellos son totalmente incapaces de llegar a la respuesta correcta, y mucho menos entender la salvación. El hombre natural, hermano, no puede resolver el dilema de su ceguera espiritual por sí mismo. Porque, ¿qué dijo Juan? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vienen a la luz. Amén. O sea, la única manera, hermano, que se quite tu ceguera, que se quite mi ceguera, es que Cristo obre en tu vida. Amén. Juan 8:12 dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Qué haces cuando no hayas qué hacer? ¿Quién es el que te guía? ¿Qué haces cuando estás perdido? Cuando no hay respuestas, cuando no hay soluciones, cuando todo está cuesta arriba, ¿qué haces? Ir a la luz del mundo, ir a la palabra de Dios. Amén. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, lo que hace Dios, hermano, te abre los ojos y te abre el entendimiento y puedas ver a Jesucristo y puedas entender quién es realmente Él. En esta sinagoga entendieron realmente quién era Jesús después de sus palabras, después que Él mismo dijo, hermano, que Él había venido a dar libertad a los cautivos, a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Saben lo que hizo el pueblo con Jesús? Después de este relato, lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Estamos perdidos si Jesús no hace nada, hermano. Él vino a poner, dice, en libertad a los oprimidos. Y esto no es lo mismo que libertad a los cautivos, porque libertad a los cautivos tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la sentencia de muerte, que es perdonada. Poner a libertad a los oprimidos tiene que ver con esas situaciones, hermanos, que nos ocurren en la vida, que nos oprimen. La depresión, que hoy día está tan de moda. La muerte de un ser amado. La decepción de una persona. ¿Has estado oprimido alguna vez en tu vida? ¿Quién te puede libertar de eso? Solo Jesús. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Él. Amén. No, te fijas que el cristiano no es que no tenga problemas. Amén. El cristiano sabe dónde ir Así es. cuando Amén. hay problemas. Amén. Sabe a quién obedecer Amén.
Amén, Jesús. Así es. Cuando hay problemas. Amén. Porque de eso se trata el Evangelio, hermanos. Se trata de obedecer, de ir a Jesús, oír su voz y obedecerla. Amén. Nosotros como familia, hermanos, estamos pasando un grave problema. Pero confiamos en Jesús. Amén. Confiamos en que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer también. Amén. Así es. Nuestro hijo está hospitalizado, hermano. Yo les pido oración por él. Les pido oración por mi vida. Amén. Porque como pastor, yo tengo que saber reaccionar a las cosas que uno no quiere que ocurran en la vida, ¿cierto? No, porque uno como pastor quiere que todo funcione como reloj. Pero el buen pastor tiene que tratar nuestros corazones como pastor. Tiene que tratar nuestro orgullo. Amén. Tiene que tratar nuestra falta de fe muchas veces, para que la pongamos en práctica y confiemos completamente en Él. Así que les pido oración para que el pastor Héctor actúe como actuaba Jesús, y en medio de la oscuridad ser luz, Amén. ser una voz de esperanza como nuestro amado Jesús. Él vino a predicar el año agradable del Señor, y dicen, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, nosotros los cristianos no vivimos de promesas. Amén. La promesa Dios ya la cumplió. Así es, Señor. Amén. Jesús ya murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y Él está a la diestra de Dios Padre hoy día, gobernando, hermano. Ni un pelo se mueve de tu cabeza si Él no lo permite. Amén. Yo no sé cómo está tu corazón hoy en día, pero Él sí lo sabe. Y Él te dice, cree, porque yo soy la luz de este mundo, porque yo soy la esperanza para aquellos que perdieron la esperanza. El cristianismo, hermano, no es un viaje por las nubes. El cristianismo es una guerra donde nuestro capitán va adelante. Así es. Y no es Amén. como esos capitanes que van adelante y a la hora de los problemas se va al último atrás y deja que los soldados mueran. Nuestro capitán murió en la cruz y nuestra victoria está asegurada. Amén. Él ya venció. Amén. Aleluya. Solo nosotros tenemos que creer y Así es, confiar en su libertad Amén. y actuar como gente libre, actuar como gente que ve, Amén, Señor. actuar como gente que ya no estamos oprimidos, Amén. porque Él quitó toda opresión Amén. y nos Así dio es, libertad. Jesús. Que el Señor les bendiga, mi Señor. Amén. Que el Señor los guíe en cada paso de sus vidas, Amén. porque Amén. solo Él, hermano, solo Él tiene la respuesta para vivir en la voluntad de Dios, Amén. en su santa voluntad. Oremos Amén. para terminar. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has traído esperanza a nuestras vidas. Tú eres un Dios de esperanza. Amén. Sin ti nada podríamos hacer, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y ayúdanos a vivir en tu voluntad, aun cuando sea difícil hacerlo. Amén. Aun cuando no queramos, Señor. Como lo hizo el Maestro, Padre. Guíanos, Señor. Guía a la iglesia bíblica salvados por su gracia, Señor. Porque necesitamos de tu guía. Gracias, Padre.
Todo esto lo dejo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.